Bueno, les decía, tenemos ya 20 años de estar dando cursos de formación en psicodrama de manera interrumpida, con esta excepción de este periodo forzoso, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar los medios electrónicos, ¿no? La enseñanza del psicodrama pues es predominantemente vivencial. Es algo que el psicodrama se aprende, decimos nosotros, haciéndolo, viviéndolo, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar la manera de poder tener un acercamiento al menos en los conceptos teóricos, ¿sí? Me gustaría, para empezar, a hablar un poquitito nada más de la historia, ¿no? El psicodrama es una metodología creada por el médico rumano Jakub Levy Moreno, ¿sí? Para que ustedes se den una idea del contexto, él es más o menos contemporáneo de Freud, ¿no? Creció en Viena también, ¿no? Por ahí se habla de un encuentro que tuvo con Freud, donde lo aborda después de una conferencia que había dado Sigmund Freud en la universidad, y Moreno dice que Freud le preguntó que a qué se dedicaba. No sabemos si eso realmente haya sucedido. A Moreno le gustaba inventar historias, y en ese tiempo pues ya Sigmund era el doctor Freud y Moreno era un estudiante de medicina, ¿no? Y cuando supuestamente le pregunta a Freud que a qué se dedica, él le contesta: doctor Freud, yo continúo mi trabajo donde usted lo deja. Usted le ayuda a las personas a analizar sus sueños y yo les ayudo a poder cumplirlos, ¿no? Así era de presumido el señor Jakub Levy Moreno, ¿no? Lo interesante es que finalmente también fue un genio, ¿no? Que empezó trabajando inicialmente con un enfoque en lo social. Su interés eran los grupos, ¿sí? Y empezó a trabajar con lo que llamaban el teatro de la espontaneidad. Lo que hacía básicamente era lo siguiente: era convocar a gente en un teatro y trabajar con las historias que la gente comentaba. Esto fue evolucionando, tal vez en otro momento entremos un poquito más a cómo él fue descubriendo la aplicación terapéutica que finalmente llevó al psicodrama como lo conocemos en estos tiempos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos decir que con el paso del tiempo él fue refinando su metodología y fue haciendo todo un diseño, ¿no? Donde ahora podemos considerar el método el psicodrama como un método, y remarco esto porque habitualmente se piensa y se menciona el psicodrama como una técnica, ¿no? Decir que es una técnica es como limitarlo demasiado, ¿sí? Acá estamos hablando de que es un método que está compuesto por toda una serie de recursos y técnicas, pero que también tiene una base teórica, ¿verdad? Que es la sociometría. La sociometría podríamos describirla como la ciencia que se encarga de medir las relaciones entre los grupos humanos, ¿no? Y bueno, la idea es que aquí hagamos algo sencillo donde ustedes puedan entender, sobre todo yo creo que lo que más les interesa, que son las aplicaciones del psicodrama, ¿sí? En ese sentido podemos decir que el psicodrama tiene actualmente tres líneas de aplicación principal. Tal vez la más conocida es la clínica o terapéutica, ¿sí? Entonces el psicodrama como terapia se aplica de manera individual, para grupos, que tal vez sea la más conocida, pero también tiene una aplicación en el tratamiento de parejas y familias, ¿sí? Evidentemente aplica a diferentes grupos, que eso es parte de lo atractivo del psicodrama, la versatilidad que tiene. A diferencia de las limitaciones que tienen otras terapias, ¿sí? Donde se necesita
hablando por ejemplo del psicoanálisis, por decir de las más conocidas, que tiene que ser como en un contexto específico, en un lugar específico y con toda una serie de requisitos que se le solicitan, que se necesitan para que la persona sea un candidato, ¿verdad? para someterse a un tratamiento con psicoanálisis. El psicodrama es un poco más flexible en ese sentido, de tal manera que tú puedes tener sesiones terapéuticas, vamos a suponer en un grupo, como se reúnen todos los grupos terapéuticos, vamos a suponer que estos grupos se juntan una vez a la semana, por un periodo prolongado. Pero además también se pueden tener sesiones únicas, ¿sí? Y que no tienen que ser de 1 hora o 2 horas. Puedes tener sesiones de 4 horas, puedes tener sesiones de todo un día, todo un fin de semana, talleres, sesiones prolongadas que llamamos, ¿no? O puede haber encuentros donde la gente se reúne para un taller, como hacemos aquí o como estábamos haciendo hasta antes de la contingencia, que teníamos talleres terapéuticos una vez al mes. Y estos además tenían esta característica, que eran sesiones abiertas, de manera que podía participar prácticamente cualquier persona. La gente se reúne, trabaja todo el día y a lo mejor nunca más se vuelvan a encontrar, ¿sí? Entonces tiene esas posibilidades. Puede hacer un trabajo muy específico en ese momento, tratar de resolver todo lo que se pueda, y después de eso la persona seguirá o asistiendo nuevamente a talleres o seguirá ese trabajo con los hallazgos, con los descubrimientos que tuvo en su propia terapia de manera particular, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones, la aplicación clínica o terapéutica. La segunda sería la aplicación pedagógica, el psicodrama pedagógico. Y esto tiene aplicaciones tanto en el aula, ¿no?, como en la comunidad, ¿sí? O sea, tú puedes hacer una sesión de teatro espontáneo, por ejemplo, o una sesión de psicodrama pedagógico en una comunidad, y el lugar prácticamente puede ser el que sea, ¿no? Nosotros hemos trabajado en escuelas, en iglesias, prácticamente hasta en la banqueta, ¿no? Entonces tiene esa versatilidad. Tomamos muy en consideración el espacio físico, es cierto, pero precisamente podemos hacer las adecuaciones en la técnica para que no haya inconvenientes en ese sentido. No siempre va a ser posible tener un salón como el que nosotros tenemos aquí, un aula, donde si ustedes lo conocen, recordarán que es un espacio alfombrado, lleno de almohadones, donde las personas se quitan los zapatos, entran y se sientan cómodamente, ¿no? ¿Por qué esto? Esto no tiene que ver con una cuestión mística ni relacionado con una cuestión oriental ni nada de eso, ¿no? Básicamente es porque el grupo va a estar en constante movimiento, entonces es importante que tenga un lugar cómodo, siempre que sea posible, ¿no? Entonces lo ideal del setting, del lugar de trabajo, es que tenga un área cómoda y aislada, ¿verdad? Sí, de ser posible, de tal manera que no tenga distractores para que los asistentes se puedan concentrar en el trabajo. Pero esto no es impedimento, ¿no? Como les digo, muchas veces hemos trabajado en lugares abiertos completamente, donde puedes estar tú en el atrio de una iglesia, en el patio de una escuela, y están los carros pasando, y está pasando gente que está observando ahí a las personas que están trabajando. Eso podría suponer que las personas se van a cohibir o se van a detener de expresarse porque lo están siendo observadas. Pero ahí es donde entra la cuestión de la metodología, que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se prepara a un grupo para trabajar. La tercera aplicación tiene que ver con el enfoque organizacional, ¿sí? Ese trabajo que hacemos en empresas y en organizaciones, tanto públicas como privadas, y que tiene fines muy, muy específicos. Para ser más claro, podríamos hacer la diferencia en un trabajo a nivel comunitario, donde vas a abordar temas, problemáticas sociales como las adicciones, la violencia, cuestiones de género,
salud mental, etc., dirigido a una comunidad en especial. Y en una empresa vas a trabajar aspectos muy propios del interés de esa empresa, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad a los problemas típicos en las empresas, como son las cuestiones de seguridad, la calidad, la rotación temprana, el apego institucional, la gestión de conflictos, el famoso team building, ¿no? La construcción de equipos de trabajo, y algunos otros temas que son a solicitud de la empresa, ¿no? Entonces, esas son como las tres grandes áreas de aplicación. Si se fijan, estamos hablando de un abanico de oportunidades para el profesional que muchas veces se siente limitado, ¿no? Y entonces deja ese campo, ¿verdad?, para otro tipo de profesionales que incluso no son propiamente formados en el área de salud emocional, pero que es completamente válido, ¿no? Personas que a lo mejor es un ingeniero, pero conoce muy bien la cultura de la empresa, conoce el lenguaje de la empresa, las necesidades de la empresa, y además es una persona sensible, ¿verdad? Y con ganas de aprender. Entonces, el que no sea psicólogo no es una limitante para aprender psicodrama, ¿sí? Sobre todo si lo vas a aplicar en el área pedagógica o en el área organizacional, ¿sí? Entrando ya propiamente en materia, hablando de que el psicodrama es una metodología, ¿sí? Podemos decir primero que en una sesión vamos a hablar de una sesión típica de terapia de grupo, ¿sí? Existen 3 momentos en esa sesión, o 4 en caso de que sea un grupo de estudios, ¿sí? Ahorita lo aclaramos. El primer fase o momento es el que llamamos de preparación o caldeamiento, ¿no? También se dice atemperación, o utilizamos el término en inglés de warming up, ¿sí? El segundo es lo que llamamos la acción propiamente dicha porque en el primer momento también es de acción, ¿sí? Y el tercer momento que llamamos de compartir, ¿no? O utilizamos también el término de sharing, ¿no? Y en los casos donde es un grupo de enseñanza, hay un cuarto momento que tiene que ver con el procesamiento conceptual, ¿sí? Es donde se pone en palabras, ¿sí?, en conceptos teóricos, todo lo que se estuvo diciendo, todo lo que se estuvo haciendo, todo lo que se estuvo aprendiendo desde la vivencia. Si se fijan, aquí hay un camino inverso a lo que sería la educación tradicional, ¿no? En la educación tradicional, primero dices de qué se trata y al final das los ejemplos. Aquí primero lo vivimos y después hablamos de cómo se llama tal cosa, o el entendimiento teórico de lo que se estuvo experimentando. Entonces decíamos, el primer momento, ¿sí?, que es el de caldeamiento o calentamiento, sirve para preparar al grupo para lo que sigue. Entonces esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú utilices alguna técnica psicodramática no precisamente estás haciendo psicodrama como método, ¿sí? El dramatizar, es decir, el poner en acción, el actuar alguna situación, pues es una técnica psicodramática y eso lo puede hacer cualquiera. Es más, yo creo que de manera natural se le podría ocurrir a alguien decir, bueno, ¿por qué en lugar de platicarlo, mejor no lo actuamos? Suena bien, ¿no? Como que eso va a aportar mucho más que solamente verbalizar y utilizar la parte intelectual o cognitiva. Ahí estamos yendo a la parte psicológica, a la parte sensorial, a la parte corporal, a la parte vivencial, ¿no? Pero no basta con la representación o la utilización de alguna técnica, ¿sí? Entonces, esto de preparar al grupo,
tiene que ver con justamente eso, ¿no? Hacer que la gente pueda de forma espontánea estar participando, porque si no va a suceder lo siguiente. Es como en cualquier espectáculo donde el mago o el payaso o el animador solicita un voluntario. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Sí? Que levanta la mano el más lanzado, ¿verdad? O diríamos también el más exhibicionista, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál va a ser el beneficio para esa persona que siempre ha hecho lo mismo? ¿Y cuál va a ser el beneficio para los que se quedaron acá escondidos en el grupo? Entonces, cuando tú propicias un caldeamiento adecuado, tienes la ventaja, que puedes tener la certeza que esa persona con la que empiezas a trabajar de alguna manera es un representante, es un vocero grupal, si es que fue bien seleccionado, si es que el proceso de caldeamiento se llevó de forma adecuada, ¿sí? Si no lo haces, frecuentemente nos pasa esto, que quien tienes ahí para trabajar, esa persona que le llamamos protagonista, que en otras terapias le dirán el cliente o el paciente, ¿no? Acá le decimos protagonista. Ustedes van a escuchar muchos términos tomados del teatro. Entonces, cuando no haces un buen caldeamiento, lo que aparece es alguien que se motiva por una cuestión compulsiva o exhibicionista, ¿sí? Es como este espontáneo que le llaman en los toros, ¿no? Ese que se mete al ruedo, ¿sí? Que no tiene nada de espontáneo realmente porque la persona ya lo tenía preparado, ya lo había planeado, ¿no? Dice, hoy es mi día, mis 5 minutos de fama y me voy a meter a la cancha o me voy a meter al ruedo, ¿no? Entonces, ese tipo de persona que no puede, cuando decimos una actitud compulsiva, es la persona que no puede evitar decir yo quiero pasar, ¿sí? Y eso va a tener un efecto negativo en el proceso y vas a ver cómo el resto del grupo no va a poder empatizar con él, ¿sí? Entonces va a dar como una división entre lo que se está trabajando con la persona y lo que el resto del grupo está resonando, ¿no? Entonces, justamente el proceso de caldeamiento tiene que ver con eso, ¿no? También se utiliza el caldeamiento para traer material, ¿sí? Pongo un ejemplo así muy breve, ¿no? En un momento dado tú puedes preparar al grupo dependiendo del tamaño del grupo, el tiempo que tengas para trabajar y otras condiciones. Pero vamos a suponer que tú quieres trabajar algún tema libre o puedes buscar algo específico, ¿no? Vamos a suponer que tu taller es temático y tiene que ver con duelos, por ejemplo, ¿sí? Entonces tú le pides al grupo que traiga alguna escena, alguna historia relacionada con algún duelo, vivido o en lo personal, o que le impactó porque conoció a alguna persona que estaba viviendo, ¿no? Y esto no va a ser así nada más. O sea, si tú le pides así en frío a las personas, tal vez van a atraer como los recuerdos, las vivencias más superficiales, ¿no? Entonces hay ocasiones en que podemos utilizar algunos otros recursos, ¿no? Vamos a suponer que tú bajas la luz del salón, le pides a las personas que se recuesten, ¿sí? Recordemos que nuestra área de trabajo está condicionada para eso, hay alfombra, hay cojines, la gente no trae zapatos, se pongan cómodos, puedes guiar un ejercicio de respiración para que se relajen, se desconecten de lo demás y puedan entrar en sus propios recuerdos y puedan buscar por ahí, como les decía, o algún recuerdo específico, una escena específica, o traer algo libremente, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Y una vez que tienes ese material, que cada uno tiene ese material, ¿verdad? Después de un tiempo prudente, tú puedes pedir a la gente que vaya levantando la mano, los que ya traen esa escena, que ya la repasaron,
que ya la fijaron, ¿sí? Y luego sigue un proceso donde hay que seleccionar al protagonista o al primero, dependiendo del tiempo, que va a mostrar o a compartir su vivencia. Y ahí puede hacer otro ejercicio para que se seleccione a esa persona que sería la primera a empezar a trabajar. Todo ese proceso que acabo de mencionar es la fase de caldeamiento, hasta la selección del protagonista. De ahí viene la segunda fase, que es la acción propiamente dicha. Es decir, aquello que apareció como una fantasía, como un recuerdo, se va a llevar a la acción. Entonces, pasamos, vamos a suponer, la gente se levanta, se acomoda en un círculo y en la parte del centro, que es el espacio dramático, ¿verdad? Esa persona al que llamamos protagonista va a mostrarnos la escena, ¿verdad? Entonces ahí es donde tú vas guiando a la persona para que monte la escena. Una de las primeras indicaciones que das es de que ya no es un recuerdo, ya no es algo en el pasado, ¿sí? A partir de ese momento es como si tú dijeras, bueno, a ver, ¿en qué día estamos? O sea, ¿cuándo sucedió aquello? No, pues en diciembre del 2019, ¿verdad? Bueno, es 20 de diciembre del 2019, ¿dónde estamos aquí? No, pues estamos en casa de mis abuelos. Ok, ¿quién está ahí? Pues está mi abuelo, que está en la cama muy enfermo, está mi abuela, está mi tío, etcétera, etcétera. Entonces tú vas, le solicitas a la persona que traiga compañeros del grupo para que representen esos papeles. No los asignas tú, permites que la persona los asigne, porque de alguna manera hay una conexión con esa persona que le evoca a aquel personaje de su historia, ¿sí? Y entonces ahí se va montando la escena, ¿verdad? Entonces, nada más haciendo un pequeño paréntesis, cuando digo esto, la importancia de trabajar en el presente, aquí y ahora. Fíjense cómo hay una diferencia sutil, pero bien importante. Cuando tú vas a una sesión de terapia convencional, ¿sí? Tú puedes estar hablando de algo que te pasó cuando te estacionaste antes de entrar a tu consulta, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿sabe qué, licenciado? Ahorita que me estaba estacionando, fíjese que una persona se me atravesó y me dijo, y yo pensé, etcétera, etcétera. Si se fijan, eso es un relato, está en pasado, ¿sí? Pero cuando tú dices, no, ya no me lo cuentes, vamos a hacerlo, ¿sí? Trae a alguien, aquí estamos en el estacionamiento, trae a alguien que represente a esa persona. Ya lo estás poniendo en el momento presente. Y eso va a ser importante porque cuando tú hagas cambios, ¿sí? No es algo que queda así en la abstracción, no, tú estás haciendo un cambio que lo estás viviendo en ese momento. Entonces, el como si dramático, o sea, como si estuviera en casa de mi abuelo, como si tuviera 7 años, como si estuvieran ahí el resto de mi familia, como si fuera, se transforma en una realidad, ¿sí? ¿Cómo mides eso? Por la afectividad, por la emoción que se despierta. Cuando la persona realmente se conecta con ese momento, ¿sí? Y es por eso que tomas toda la calma para ir montando la escena. ¿Dónde estamos? Bueno, pues aquí está la cama de mi abuelo. Bueno, a ver, pon unos cojines ahí para que representen la cama, etc. Tú vas haciendo ese diseño para ir adentrando a la persona en la situación, ¿sí? Entonces, esos cambios que tú puedas hacer están generando el cambio en esa vivencia, reconfigurando y resignificando aquella vivencia, ¿ok? Entonces, durante todo ese periodo que dura la acción, ¿sí? La persona puede partir de una escena actual, ¿sí? Vamos a suponer que la persona que decía que se topó a alguien en el estacionamiento y se enojó mucho porque, no sé, el otro le habló de una manera que no le gustó. Entonces
ya tienes una primera oportunidad de rever, ¿sí?, no solamente el discurso del paciente, sino realmente la situación como se vivió. Eso da oportunidad para que la misma persona pueda también autoobservarse, ¿sí? Y entonces aquí es donde empieza la utilización ya de las técnicas específicas, ¿sí? Cuando tú le dices, por ejemplo, a la persona, a ver, trae a alguien para que represente a esa persona que te habló mal en el estacionamiento, pero esa persona no sabe, ese compañero del grupo no sabe de qué se trata, entonces tú por un momento te vas a poner en el lugar y vas a representar a esa persona, ¿sí? Eso es lo que llamamos una inversión de roles. Y eso da el beneficio de que te puedes poner en el lugar del otro y vivirlo desde ahí. Y no como lo estabas haciendo hasta el momento, donde tú estabas observando desde afuera, analizando y llegando a tus conclusiones, ¿sí? Eso sirve mucho para poder entender y empatizar con el otro en un momento dado, ¿no? Sobre todo cuando es un personaje importante, ¿verdad?, en tu vida. Ahí podemos decir, bueno, es un desconocido. No sabemos si es un desconocido, pero que está de alguna manera evocándote o representando a una persona importante para ti, como podría ser tu papá, ¿sí? En un momento dado tú puedes también empezar la escena antes de ese momento, ¿sí? Entonces tú le puedes pedir a la persona que se regrese, ¿verdad?, y empiece a mencionar qué sucedió en el trayecto antes de llegar al estacionamiento. Tú puedes pedir, por ejemplo, en la técnica de cámara lenta, tú le dices a la persona que vaya muy despacito, ¿verdad?, y evocando, eso es, poniendo en palabras lo que está cruzando por su cabeza, lo que está sintiendo y lo que está pensando, que esa es la técnica del soliloquio. ¿Para qué? Para recuperar, ¿verdad?, esa emoción y ese recuerdo que tal vez por la velocidad no lo captamos muy bien. Entonces resulta que la persona puede darse cuenta que para cuando llegó ese momento del encuentro con ese individuo, a lo mejor ya venías incómodo, estresado, molesto, o al contrario, muy relajado, qué sé yo. Y eso también te puede explicar el porqué de tu reacción, ¿sí? Entonces decimos, la persona hace un cambio de roles, le muestra al compañero, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió, ¿sí? Y entonces ahora sí ya el compañero puede repetir la escena. Ese compañero está cumpliendo la función que llamamos del yo auxiliar. Entonces ya hablamos de un protagonista, ya hablamos de un yo auxiliar y ya hablamos del espacio físico que nosotros llamamos espacio dramático, ¿sí? Entonces así va transcurriendo la escena. En un momento dado tú puedes explorar todo lo que sintió la persona, ¿verdad? A lo mejor pedirle que haga o diga lo que no hizo en ese momento. Vamos a suponer que la persona se sintió muy ofendida, se quedó con el coraje y es un tema que frecuentemente le pasa, que no sabe cómo manejarse en esas situaciones, que le frustra mucho, le molesta mucho porque se siente que abusaron de él, o que se va al extremo y por esa misma sensación explota, ¿no? Entonces el que pueda revivir, repasar y reintentar, como dar otro tipo de respuesta distinta, te da ya una posibilidad de cambio, ¿no? Hay ocasiones en que notamos que la persona tiene mucha dificultad para poder hacer algo o expresar algo. Tú sientes que tiene atorado ahí algo. Entonces ahí utilizamos otra técnica. Ya hablamos de la inversión de roles, ya hablamos del soliloquio, ya hablamos de la cámara lenta, ¿no? Aquí tú le puedes pedir que escoja a alguien de los compañeros para que venga y haga por él lo que él no puede hacer. A eso le llamamos la técnica del doble, ¿sí? Aquí no se trata de que los compañeros le hagan al psicólogo o al terapeuta y digan lo que a ellos se les ocurriría. No, lo que se le pide a esa persona, y esa es una técnica muy delicada,
porque puede suceder que la persona empiece ahí a mezclar sus propios cucarachos, ¿no? Y no, se trata de que haga un esfuerzo por conectarse con el protagonista, ese nuevo yo auxiliar que se conecte con el protagonista y diga o haga lo que siente que el otro haría, ¿sí? La persona, el protagonista, el paciente, como quieran llamar, no está obligado a repetir lo que le están proponiendo, ¿sí? Lo va a hacer solo si siente de alguna manera que le hace sentido, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya estás ayudándole a probar una respuesta distinta, ¿ok? De repente, cuando ya tienes como la escena bien armada, hay ocasiones en que utilizamos otra técnica para que la persona se vea desde afuera, ¿sí? Entonces ahí le solicitamos que traiga un compañero, lo ponga en su lugar y él se ponga afuera a cierta distancia y ellos repitan toda la escena, ¿sí? Eso le llamamos la técnica del espejo, ¿sí? Hay 3 técnicas básicas en psicodrama, que es la inversión de roles, el doble y la técnica del espejo, ¿sí? Estas otras de cámara lenta, soliloquio, son técnicas que llamamos auxiliares, ¿sí? En un momento dado, tú puedes explorar a profundidad esa situación en el presente, ¿verdad? Y la persona se da cuenta que es una situación que frecuentemente le sucede, como decíamos, ¿no? Entonces no basta, ojo, no nos quedamos, no nos conformamos con este cambio conductual típico de, a ver, pues dile lo que estaba sintiendo, a ver, atrévete, grítale, etcétera, etcétera. No va por ahí la cosa, ¿no? Estamos hablando de que primero tenemos que hacer una exploración, decimos, primero la exploración y luego la corrección, ¿sí? Si en un momento dado, vamos a suponer que la persona se traba, se bloquea con eso, ¿no? Decimos, bueno, ¿esto de dónde viene? Y en ese momento de emoción, tú le puedes pedir a la persona que evoque otro momento de su vida donde se haya sentido así, ¿verdad? Y es frecuente que la persona de manera casi inmediata traiga un recuerdo a la cabeza. Vamos a suponer que la persona dice, es que me acordé que en una ocasión el profesor de la secundaria me puso en ridículo, o yo me sentí así enfrente de todo el grupo. Y fue algo injusto lo que me dijo y yo tenía muchas ganas de contestarle y no pude y eso me molestó, lo anduve cargando todo el día y me acuerdo frecuentemente de eso y me sigo sintiendo mal, ¿sí? Y bueno, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos hacia allá, o sea, estamos yendo hacia el pasado. Y así, tú dices, puedes ir más atrás y más atrás en lo que llamamos el espiral dramático, ¿sí? Vamos hacia atrás, hasta una escena temprana o una escena primigenia, tal vez en la infancia de la persona, donde haya sucedido algo similar. Y donde por primera vez, o no exactamente por primera vez, pero esa escena simboliza esa primera vez donde la persona tuvo que adoptar ese rol de quedarse callado y tragarse el enojo, ¿sí? Vamos a suponer que esa escena muy temprana tenía que ver con interactuar con alguien importante en su vida, donde no pude o no quise contestar, ¿verdad? Por no enfadar a la persona o porque no me fuera a dejar de querer, ¿sí? Entonces la persona se empieza a dar cuenta cómo esta forma adaptativa que en su momento le sirvió para no meterse en mayores problemas, ¿sí? Se va haciendo como una forma automática de reaccionar, ¿sí? Entonces se da cuenta que esa situación en la vida adulta ya es casi un automatismo, ese rol de el que se traga el coraje, entre comillas, o no lo expresa, pero luego se siente muy mal con él, o incluso después en otras situaciones reacciona de manera exagerada. ¿Por qué? Porque se siente abusado por todo el mundo,
¿sí? Ya, como dicen, anda viendo moros con tranchete, ¿no? Ya nadie le puede hablar fuerte porque se le va a la yugular. Y eso tiene que ver con esa actitud como de yo no me dejo de nadie, ¿sí? En un momento dado decimos como hipótesis en psicodrama que cuando identificamos un rol en conflicto en la vida adulta, como este de el que se traga el sapo, ¿verdad? Hay el contrarrol patológico en el pasado. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que la persona, vamos a decir, adoptó como una forma de supervivencia psicológica, como una forma adaptativa, como una manera de evitarse conflictos, un rol opuesto al que tenía o el que suponía que él tenía. Por ejemplo, si el niño de muy pequeño le están diciendo todo el tiempo que es muy travieso o él siente que es incontrolable o que sus emociones lo desbordan y que por eso es mala persona o por eso lo regañan constantemente o lo critican o simplemente tiene hermanos mayores que simplemente por la edad se comportan de manera más adecuada socialmente hablando, él se siente totalmente fuera de lugar y constantemente lo están regañando. No sabemos si es inquieto o si es hiperactivo o qué le pasará. El caso es que tiene como esa etiqueta, ese estigma del niño travieso, ¿no? Entonces al niño travieso pues no lo van a querer, ¿verdad? No lo van a querer los papás. Entonces, ¿qué hace? Adopta este otro rol para que lo quieran, ¿sí? Entonces ahora es la persona contenida, la persona que no expresa, ¿sí? Pero se va al extremo, ¿no? Tienes ese temor de si suelta un poquito, me decía un paciente que se imaginaba era como esas llaves del agua que tienen tanto tiempo cerradas, que están oxidadas, que están duras y que cuando lo intentas abrir y de repente le das muy fuerte, salta el chorro y salpica. Así es esta cuestión. Entonces hay, vamos a decir, como un problema en la modulación de los afectos, en la expresividad de los afectos. No los puede regular, ¿no? Es como esa llave que está bien aceitadita y entonces sale el chorro según lo que necesites. Igual aquí también es poder expresar lo que sientas según lo necesitas. Puede pasar que esa persona tenga solamente dificultad para expresar los sentimientos agresivos porque los confunde con violencia, ¿sí? Que son cosas totalmente distintas, ¿sí? Entonces, no puedo ser agresivo, no puedo entender que la agresividad es un sentimiento normal, habitual en los seres humanos y en muchas especies de animales, ¿no? La expresión inadecuada de esa agresividad es lo que traería la violencia, ¿no? Hay ocasiones en que precisamente para poder evitar la violencia tienes que utilizar la agresividad, ¿no? Como medida persuasiva, ¿no? Para que no se metan conmigo. Pero si te lo estás aguantando porque no lo sabes sacar poco a poco o en la medida adecuada, ¿sí? Luego revientas, acumulas eso y revientas y terminas metiéndote en problemas, ¿no? Entonces esa persona callada, pero que cuando habla se va al otro extremo, después se arrepiente de lo que dijo y se pone del otro lado, luego le pasan por encima y así está en ese juego de péndulo, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, la idea es ir y buscar dónde se fue gestando ese rol, ¿sí? Que luego le genera muchos conflictos en la edad adulta, ¿sí? Y una vez que lo ubicas, procedemos a lo que llamamos un saneamiento del rol, ¿sí? Que es intentar, es como si dijéramos, bueno, mira, aquí estás tú a los 6 años, ¿sí? Hiciste esto. Te portaste de manera muy traviesa y eso tú lo ves como algo terrible, pero eres un niño de 6 años, ¿no? Y te sigues culpando como si tuvieras 36, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? ¿Qué cambio puedes intentar en ese momento? Pensando que ese cambio, ese intento, esa modificación va a tener una repercusión real, ¿sí? Entonces ahí ya con la ayuda de tú mismo, pero como adulto, ¿no? Puedes pedirle a alguien que venga y te represente a ti como adulto y entre los dos hagan algo, ¿no? Poder expresar lo que estabas sintiendo o explorar, por ejemplo,
qué es lo que realmente estaban pensando y sintiendo, no sé, tus papás cuando hiciste eso, ¿sí? Entonces tú puedes pedirle, ponte en el lugar de tu papá y habla desde ahí, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que la persona toma esas partes de la imagen que tiene de su papá, que a lo mejor si le preguntamos a la primera va a decir, es que mi papá era muy estricto y por eso es que yo tenía mucho miedo de decir o expresar mis quejas. Y eso tiene que ver con que entonces no me quiere porque soy así. Pero también a lo largo del tiempo la persona ha recolectado muchos datos, muchos ejemplos, donde queda muy claro que su papá tal vez tenga su manera de ser, hable muy fuerte o es muy norteño o así lo educaron, pero que lo quiere y lo admira muchísimo. No más que eso no es como la pantalla principal, sino está como atrás. Entonces estamos recuperando eso, estamos reconciliándonos con la imagen que tienes de tu papá, ¿sí? Entonces no es que tú le vas a inventar o tú le vas a decir seguramente tu papá te quería mucho, no, es la persona misma que va a hablar desde los zapatos del papá. Y entonces, bueno, así vamos luego regresándonos en esa espiral, ¿no? Hasta llegar a haciendo cambios, ¿sí? Hasta probar una nueva manera de responder a la situación ya en la situación actual, ¿no? En la escena primera, ¿no? Cuando se termine ese trabajo, que va a depender de qué tanto tiempo tengas para trabajar, ¿sí? Psicodrama tiene esa posibilidad. ¿Qué tanto quieres profundizar? Bueno, va a depender de la disposición del grupo, va a depender el tiempo que tengas para trabajar, del tamaño del grupo, etcétera, de otras características, ¿no? Hasta ahí se termina lo que es la acción, la segunda fase, que es la acción propiamente dicha. Entonces tenemos el caldeamiento, la acción, termina la acción y luego vamos a lo que es el compartir, ¿sí? Una vez que termina la acción, que dices, bueno, muchas gracias, todo el mundo se regresa a su lugar, vuelven al círculo, todo el mundo se sienta y entonces vamos ahora sí a compartir con los demás qué evocaste, de qué te acordaste, qué 20 te cayó con lo que viste de lo que estaba haciendo el compañero que ya prestó su vivencia para todos los demás, ¿no? Entonces ahí cada uno, el que quiera, no es obligado, va a hablar en primera persona de lo que él estuvo sintiendo. No es para darle consejos ni señalarle nada al protagonista, ¿sí? Es para compartir lo que las personas quieran, ¿no? Incluido el director, que es la persona, el terapeuta o coordinador. En psicodrama le llamamos director, como director de teatro. Ya mencionamos entonces al director, al protagonista, a los yos auxiliares, al espacio dramático, y el quinto elemento de una sesión es el grupo, que es el resto de los compañeros que no está participando en ese momento, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo con el que cuentes, las personas van a estar compartiendo, ¿verdad? No es estar haciendo hipótesis psicológicas, ni darnos consejitos. Están prohibidos los consejos o los señalamientos. Aunque sea en buena onda, no se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona la van a bombardear con consejos, con señalamientos, que probablemente ya no quiera participar en un taller de este tipo. Una vez que se agota el tiempo, se acaba la sesión, ahí termina una sesión terapéutica. Les decía que en los casos de los grupos educativos hay un cuarto momento que es el de procesamiento o conceptualización, ¿sí? Entonces ahí cuando son alumnos se toma un tiempo para explicar teóricamente todo lo que sucedió, ¿sí? Si no hay tiempo, porque se tiene que respetar la dinámica, ¿sí? Ni modo, o sea, no pasa nada, eso está en los libros, ¿no? ¿Sí? Porque no podemos forzar a cortar antes, dejar chata la sesión para tener tiempo para la teoría, ¿sí? La vivencia es lo principal, ¿no? Entonces, eso es de manera general las tres etapas de una sesión, ¿verdad? De una sesión típica de psicodrama clínico en grupo, ¿verdad? Mencionamos también los 5 elementos que hay en una sesión. El director, ¿no? Que es quien coordina,
quien dirige, quien aplica las técnicas, el protagonista, que es la persona que va a trabajar su situación, los yo auxiliares, que son los compañeros del grupo que participan en la escena, el resto del grupo que no participa, que le llamamos el grupo público o audiencia, y el espacio dramático, que es el espacio físico donde se está trabajando. No es todo el salón, sino es el espacio. Vamos a decir, tú tienes un salón enorme, pero lo rodeaste de sillas o de cojines. Bueno, ese espacio donde se da la magia, donde se da el como sí dramático, donde suceden las cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, me gustaría tomar algunos minutos por si tienen comentarios, por si tienen alguna pregunta, con todo gusto. ¿Quién se anima? Bueno, en lo que van pensando en alguna pregunta, les digo, esta es una visión muy general de la aplicación del psicodrama clínico, ¿verdad? En las otras charlas que tengamos vamos a hablar de las aplicaciones del psicodrama. Permiten para revisar aquí los comentarios. Vamos para ver un segundito, que no lo encuentro. Que aquí no me aparecen los comentarios. A ver si alguien me puede apoyar con esto. Ajá. Sí, Diana está comentando de que lo ha utilizado con niños. Yo la verdad no trabajo mucho con niños, ¿no? Pero sí es una de las aplicaciones frecuentes, ¿no? Lo interesante es cómo justamente para los adultos es como utilizar una técnica lúdica, una técnica de juego, ¿verdad? Y es, como les decía, totalmente recomendable, ¿no? Es muy variada las aplicaciones. Muchas gracias, Diana. Y pues la idea es, en cuanto la contingencia sanitaria nos lo permita, volver a retomar los talleres, estos talleres que son de un día completo, para que las personas que quieran experimentar, conocerse un poquito más, pues ahí está la opción. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias, Judith, por tu comentario. En el caso de los talleres que hacemos, está abierto a adultos en general, ¿sí? Cualquier persona, vamos a decir, cualquier persona que solicita terapia, ¿sí?
sería la misma indicación que un taller. ¿Cuál es la ventaja? Que en este taller donde trabajamos 10 horas, pues imagínense más de 10 sesiones, ¿no?, de terapia, ¿no? Y además está concentrado, ¿no? Entonces eso multiplica el impacto, ¿no? Entonces son formas, vamos a decir, prácticas, ¿no?, de trabajar la salud mental de la gente, porque si nos ponemos a ver, miren, vamos a tomar como ejemplo lo que nos está sucediendo actualmente, ¿sí? Todas las personas que están siendo afectadas por la situación de la pandemia, ¿no? Si atendemos de a uno por uno, díganme ustedes cuándo vamos a acabar, ¿sí? Algunos ya lo saben. Para quienes no, les comento que desde el mes de abril estamos atendiendo la salud emocional del personal médico en los hospitales COVID, ¿sí? Estamos principalmente en los hospitales de la Secretaría de Salud, en el metropolitano de base, pero hemos atendido al hospital de Juárez, al hospital de Tierra y Libertad, y el programa que implementé ahí está siendo replicado en la Clínica 67 del IMSS. Entonces estamos trabajando con grupos, ¿sí?, en vivo ahí, de manera presencial, ¿no? Porque hemos visto que la cuestión de las videollamadas tiene muchas limitantes, ¿no? Claro, también hacemos atención individual para quien lo requiere, ¿sí? Hay gente que necesita tomar un ansiolítico, un antidepresivo, etcétera, pero la cuestión preventiva o el manejo ya no es preventivo porque ya nos cayó la cosa encima, pero lo que es la atención del estrés agudo, ¿verdad?, y la prevención del estrés postraumático, ¿sí?, es algo que ahí está y que tenemos que atender, y lo hacemos en grupos, ¿no?, con todas las cuestiones de la distancia y todas las precauciones, pero ahí estamos utilizando específicamente, ¿verdad?, estas técnicas de psicodrama terapéutico en un foco muy definido, que es el personal que está sufriendo de esta situación de alto impacto por el trabajo que están desempeñando ahí en la primera línea de combate, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí es un trabajo diseñado específicamente para lo que ellos necesitan. Inicialmente hablábamos de temas como el temor que tenían las personas, ¿no?, y cómo estaban manejando esa angustia que les provocaba estar ahí. Cuando nosotros llegamos al metropolitano no había ni un solo paciente con COVID todavía. En esta reconversión que se le llama, se estaba vaciando el hospital, había como unos 20 pacientes que no habían podido ser trasladados y no había ni un solo paciente, ni un solo paciente de COVID, pero se estaban preparando para eso. Sin embargo, los niveles de estrés eran altísimos, ¿no? Y actualmente ya el tema es otro. Desgraciadamente ya hablamos de situaciones más de trauma, de duelo, de síndrome de burnout, ¿no?, el desgaste que está teniendo el personal, ¿no?, el estar siendo ellos mismos, ¿no?, pacientes, algunos de ellos que incluso tuvieron que ser hospitalizados ahí mismo, ¿sí?, el estar perdiendo compañeros, o sea, personas con las que estuviste conviviendo durante años y que fallecieron. Eso es algo sumamente traumatizante. Ya no estamos hablando del miedo inicial que tenías de contagiar a tu familia, de qué fuera a pasar si tú te enfermas. No, acá ya pasó, ya te enfermaste, ya te recuperaste, algunos estuvieron graves, otros fallecieron. Entonces consideramos que esta metodología se adapta muy bien para eso, ¿no? Y además otras cosas que vamos a platicar después, que tienen que ver con la aplicación que decíamos a nivel organizacional, porque ahí estamos haciendo también algo de eso, trabajando con los equipos, ¿no?, con el cuerpo directivo y toda una serie de estrategias que estamos implementando.
Muy bien. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios. Ernie, Elena Guerrero, muchísimas gracias por los comentarios. Y vamos a estar todos los martes, ¿verdad? A las 8 de la noche, de 8 a 9, profundizando un poquito más, ¿verdad? Así es, Margarita, muchas gracias. Bueno. Saludos, Alejandro Medellín, Margarita Revilla de Tabasco. Nada más te aclaro, Margarita, no son 2 libros, son 3. Es el de Cuentodrama, que es el más nuevo, Cuentodrama terapéutico. Es el de que vamos a hablar despuesito de eso. Es el de Psicodrama pedagógico. Y es otro que está más dirigido a los equipos de trabajo, la dinámica en los equipos de trabajo en las empresas, y que se llama La leyenda del juego de pelota, o cómo hacernos bolas en los equipos de trabajo, ¿sí? Que ya están en imprenta, y ya los vamos a tener a su disposición ya muy breve. Muchas gracias, Chuy Garza. Gracias por los saludos. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Espero les haya resultado de interés, y espero verlos por aquí el próximo martes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches.